Doctor, usted habla que la obesidad es una enfermedad. ¿Esta es una enfermedad que se adquiere, que se puede evitar, o que verdaderamente la persona se resigna a ser obeso porque no tiene otro remedio? Como toda enfermedad, no es enfermo quien quiere, sino quien puede. Dentro de las causas de la obesidad están millones de causas, desde causas genéticas, ambientales, costumbres familiares, costumbres sociales, la idiosincrasia de donde uno vive. Por ejemplo, en China, que ahora ha entrado nuevamente, que ha entrado el capitalismo, que hasta ahora no tenían el problema de la obesidad, ahora empezaron con el problema de la obesidad. Es decir, ¿esto qué nos está mostrando? Nos está mostrando que el problema del sobrepeso está trascendiendo el problema individual, porque desgraciadamente, ¿qué pasa? Se culpa a la víctima de ser obesa. Se culpa a la víctima. Es decir, el paciente que padece el problema es una víctima, no es gordo porque quiere. Nadie es gordo porque quiere. Yo le puedo asegurar que después de 15 años en la especialidad, que usted le puede preguntar a cualquier paciente qué es lo que menos quiere en la vida y es tener sobrepeso. Entonces, evidentemente hay millones de causas que interfieren en el ser humano para llegar a tener sobrepeso. No nos olvidemos que el tejido adiposo, que es la grasa que uno tiene en el organismo, el exceso de grasa, eso es obesidad. No se olvide que es la reserva de energía del organismo. Tenemos un organismo preparado para acumular reserva y no para perderla. La actividad física ha disminuido. La industria alimenticia es una de las industrias más rentables en el mundo. No hay ningún programa político a nivel gubernamental, ni social, ni de ningún tipo tendiente a prevenir la obesidad. Hoy tenemos un gran problema que es la obesidad en los chicos. ¿Y esto por qué ya? Pues está dado por la mala alimentación y la falta de actividad física. Esto sin duda, no se olvide que para cuando nos diseñaron o nos estaban corriendo para comernos hace 2 millones de años, estábamos corriendo algo para comerlo. Esa era la forma de alimentarnos. Por eso, hoy en día la sociedad científica vuelve a hablar de la dieta paleolítica, es decir, de la dieta anterior al refinamiento de granos, ¿no? Que a partir de ahí es donde empieza a haber un aumento en la incidencia de la obesidad. Bueno, en un rato nada más continuaremos esta charla con el doctor Jorge Casangian. Ahora vamos a ir con títulos de diarios de nuestra ciudad. Son varios parámetros que se toman en cuenta. En primer lugar, se determina por el índice de masa corporal, que es una fórmula que está dada una relación entre el peso y la altura. Se calcula que un paciente obeso es el que supera el índice de masa corporal de 25. Cuando un paciente está entre 25 y 30 de índice de masa corporal, tiene una obesidad grado 1. Grado 2 y grado 3, que es la obesidad mórbida, que son los pacientes que tienen más de 40 de índice de masa corporal. Además hay otra serie de parámetros que se toman en cuenta, como el pliegue tricipital, el pliegue de la región dorsolumbar, también, y una cosa que se le está dando mucha importancia, sobre todo a nivel cardiológico, es el perímetro de cintura y la relación que existe entre el perímetro de cintura y el perímetro de cadera. Esto está determinando que hay dos tipos de obesidad. La primera, que es la obesidad, un tipo de obesidad que es intraabdominal, es decir, la que se da de los músculos para adentro, que son los gordos panzones, ni una cosa.
que se la denomina obesidad androide porque es más frecuente en los hombres, a diferencia de la obesidad ginoide, que es la que se da preferentemente en las mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres no pueden tener obesidad androide y los hombres no pueden tener obesidad ginoide. Son unos tipos fenotípicos, es decir, la forma que tiene el cuerpo donde acumula la grasa. Y esto está dado por una razón muy sencilla. Volvemos otra vez a la época donde cómo fuimos diseñados. Los hombres fuimos diseñados para recolectar el alimento, por eso necesitábamos que la grasa que acumulábamos, que la reserva que teníamos de energía fuera fácilmente degradable para poder brindarle al organismo la energía. En cambio, las mujeres debían acumular las reservas energéticas y no gastarlas porque tenían que hacer frente a la preservación de la especie en el embarazo y la lactancia. Por eso los hombres juntan la grasa en la panza y las mujeres en la región femoroglútea. Está perfectamente diseñado el organismo. En los niños obesos, que es la mayor preocupación que tienen los padres y los abuelos, ¿cuál es la advertencia que usted puede hacer? Volver a la alimentación natural, lo más natural posible, y la actividad física. Las horas que pasan nuestros hijos frente a la televisión, que acuérdense cuando nosotros éramos chicos, nosotros queríamos terminar de comer y salir a correr a la calle. Queríamos andar en bicicleta, jugar a la pelota. Hoy están horas, horas y horas sentados frente a una pantalla, o de la computadora, o de la televisión. Lo que se sugiere es no más de 2 horas de pantalla por día para un chico. Y que puedan estar en la actividad que tiene que hacer un chico, que es correr, que es saltar. No es ir a hacer gimnasia. En Chile se hizo una propuesta muy interesante. Es decir, ante el aumento de la obesidad en los chicos, entre los chicos chilenos, que es uno de los índices más altos de América Latina de obesidad infantil, pusieron una actividad física reglada, es decir, un profesor de educación física en todos los colegios y en todos los jardines de infantes. ¿Cuál fue la consecuencia? Los chicos no corrían como querían, sino como le decían. Entonces, la obesidad infantil aumentó aún más. Dejen a los chicos jugar como quieren, que coman lo que quieran. Saben regular más la alimentación que los adultos. Ellos saben cuál es el límite. Si no comen al mediodía, van a comer a la tarde. Eso sí, no lo llenemos ni de Coca-Cola, ni de caramelo, ni que la abuela le trajo alfajores, ni chocolate, porque obviamente no va a comer comida. Entonces, lo único que come son calorías vacías. Que los azúcares y las grasas lo único que van a formar es reserva de energía, porque el organismo no sabe qué hacer. Es decir, una catarata de hidratos de carbono que tiene que recibir de dulces, de harinas y demás, el organismo está preparado para recibir solo un 50, un 40% por día. Nosotros les enchufamos a los chicos un 80% de calorías en hidratos de carbono. Dejémoslos comer, saquémosle que lo más importante es el postre. Dejemos de castigarlos que si no comen toda la comida no van a comer postre. Mejor si no comen el postre, si es lo menos importante, lo que menos los alimenta. Volvemos ahora a la charla con el doctor Jorge Hugo Casangian, especialista en obesidad. Doctor, ¿cómo se determina que una persona ya entra en la categoría de obeso o ya padece la enfermedad de la obesidad? ¿Qué características debe tener esa persona? Porque a veces uno mismo a veces no lo reconoce. ¿Cómo es el aspecto o cuál es la teoría que se tiene para determinar que una persona ha entrado en la enfermedad de la obesidad? Son varios parámetros que se toman en cuenta. En primer lugar, se determina por el índice de masa corporal, que es una fórmula que está dado una relación entre el peso y la altura. Se calcula que un paciente obeso es el que supera el índice de masa corporal de 25. Cuando un paciente está entre 25 y 30 de índice de masa corporal, tiene una obesidad grado 1. Grado 2 y grado 3, que es la obesidad mórbida, que son los pacientes que tienen más de 40 de índice de masa corporal. Además hay otra serie de parámetros que se toman en cuenta, como el pliegue tricipital,
el pliegue de la región dorsolumbar, también, y una cosa que se le está dando mucha importancia, sobre todo a nivel cardiológico, es el perímetro de cintura y la relación que existe entre el perímetro de cintura y el perímetro de cadera. Esto está determinando que hay dos tipos de obesidad. La primera, que es la obesidad, un tipo de obesidad que es intraabdominal, es decir, la que se da de los músculos para adentro, que son los gordos panzones, ni una cosa. Que se la denomina obesidad androide porque es más frecuente en los hombres, a diferencia de la obesidad ginoide, que es la que se da preferentemente en las mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres no pueden tener obesidad androide y los hombres no pueden tener obesidad ginoide. Son unos tipos fenotípicos, es decir, la forma que tiene el cuerpo donde acumula la grasa. Y esto está dado por una razón muy sencilla. Volvemos otra vez a la época donde cómo fuimos diseñados. Los hombres fuimos diseñados para recolectar el alimento, por eso necesitábamos que la grasa que acumulábamos, que la reserva que teníamos de energía fuera fácilmente degradable para poder brindarle al organismo la energía. En cambio, las mujeres debían acumular las reservas energéticas y no gastarlas porque tenían que hacer frente a la preservación de la especie en el embarazo y la lactancia. Por eso los hombres juntan la grasa en la panza y las mujeres en la región femoroglútea. Está perfectamente diseñado el organismo. En los niños obesos, que es la mayor preocupación que tienen los padres y los abuelos, ¿cuál es la advertencia que usted puede hacer? Volver a la alimentación natural, lo más natural posible, y la actividad física. Las horas que pasan nuestros hijos frente a la televisión, que acuérdense cuando nosotros éramos chicos. Nosotros queríamos terminar de comer y salir a correr a la calle. Queríamos andar en bicicleta, jugar a la pelota. Hoy están horas, horas y horas sentados frente a una pantalla, o de la computadora, o de la televisión. Lo que se sugiere es no más de 2 horas de pantalla por día para un chico. Y que puedan estar en la actividad que tiene que hacer un chico, que es correr, que es saltar. No es ir a hacer gimnasia. En Chile se hizo una propuesta muy interesante. Es decir, ante el aumento de la obesidad en los chicos, entre los chicos chilenos, que es uno de los índices más altos de América Latina de obesidad infantil, pusieron una actividad física reglada, es decir, un profesor de educación física en todos los colegios y en todos los jardines de infantes. ¿Cuál fue la consecuencia? Los chicos no corrían como querían, sino como le decían. Entonces, la obesidad infantil aumentó aún más. Dejen a los chicos jugar como quieren, que coman lo que quieran. Saben regular más la alimentación que los adultos. Ellos saben cuál es el límite. Si no comen al mediodía, van a comer a la tarde. Eso sí, no lo llenemos ni de Coca-Cola, ni de caramelo, ni que la abuela le trajo alfajores, ni chocolate, porque obviamente no va a comer comida. Entonces, lo único que come son calorías vacías. Que los azúcares y las grasas lo único que van a formar es reserva de energía, porque el organismo no sabe qué hacer. Es decir, una catarata de hidratos de carbono que tiene que recibir de dulces, de harinas y demás, el organismo está preparado para recibir solo un 50, un 40% por día. Nosotros les enchufamos a los chicos un 80% de calorías en hidratos de carbono. Dejémoslos comer, saquémosle que lo más importante es el postre. Dejemos de castigarlos que si no comen toda la comida no van a comer postre. Mejor si no comen el postre, si es lo menos importante, lo que menos los alimenta.